Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a través del Internet. Bienvenidos, bienvenida a todos y todas a la Escuela del Espíritu. Convencidos estamos de que en estos tiempos tan complejos y difíciles que estamos viviendo, el Señor está edificándonos, está perfeccionándonos, está capacitándonos de tal manera que podamos ser esa expresión viva, caminando en esta tierra, mostrando a Cristo el Señor, siendo luz y siendo sal. Pero para ello necesitamos conocerle a Dios. La vida eterna es esta, dijo nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado. Así que vamos a empezar orando en esta hora, pidiéndole al Señor que nos dé más luz, entendimiento, claridad y que sin duda alguna abra los ojos de nuestro entendimiento. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Que cada palabra, Señor, que declaremos en este día, por el poder y por el Espíritu Santo del Señor, sea para elevar a cada uno de los oyentes. Primeramente, mi persona, Señor. Luego de todos aquellos que están escuchando, mirándonos, oyendo, y que podamos entender, Señor, la oración sumo sacerdotal que tú hicieras al Padre Celestial. Y que cada uno de nosotros podamos entender también esa dignidad de vida que nos ha sido también otorgada por nuestro Señor Jesucristo. Señor, que nuestras palabras puedan tener esa sal, esa sazón, ese gusto agradable a todos aquellos que te aman. Señor, no queremos cambiar la intensidad de tu verdad, pero danos la capacidad que nuestras palabras rompan sin ofender el corazón sensible a tu espíritu. Que las personas que en este mundo no te han conocido, Señor, nuestra oración es que te conozcan. Que tu Santo Espíritu, el Consolador, el Maestro por excelencia, nos ayude a entender todas las cosas, nos mantenga en la verdad, nos lleve a esa verdad que es Jesucristo el Señor, porque todo está en tu diseño y, Señor, lo queremos comprender. Por eso nos rendimos, Señor. Por eso te suplicamos que nos ayudes a entenderte, a comprenderte. Señor, que cada vez que oramos sea en esa comunión del Padre y del Hijo, en ese amor ágape que existe en el Padre y el Hijo, en el cual también nosotros estamos involucrados, tu iglesia, tu cuerpo. Ayúdanos, Padre, a entender esta verdad. Gracias, Señor, por aquellas personas. También queremos aprovechar la oportunidad de agradecer al Señor por su generosidad para con nuestro ministerio. Gracias, Señor, por las personas que habitan o vienen, Señor, a este lugar y con un corazón generoso depositan, dan para la obra tuya, Señor. Y aquellos que nos están oyendo de diferentes lugares del país, Señor, de diferentes lugares del continente, del norte, centro, suramérica, Señor, del continente europeo, allá de España, de Italia, Señor, te suplicamos, Señor, de allá, de Suecia, del Reino Unido. Señor, dales fuerza, sabiduría de lo alto, que aumente, Señor, su gracia y favor en sus vidas. Y la única manera de que tú aumentes tu gracia en nosotros, tu favor en nosotros, es a través del conocimiento de conocerte a ti, Señor. Danos esa gracia, Señor, para con todos. Danos ese favor tuyo que es lo que necesitamos en la vida para vivir y para desarrollarnos y para tomar decisiones, Señor, cada día de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a entenderte y a comprenderte, la razón por la cual estamos acá reunidos.
Te lo pedimos, Señor, por cada uno también de aquellos que están enfermos, enfermas, sean sanados, sean liberados y en la medida en que te conozcan, Señor, reciban milagros extraordinarios en su cuerpo, en su salud, porque en la medida que tú vas creciendo en nosotros, Señor, todo aquello que está imperfecto comienza a salir. Milagros, sanidades comienzan a ocurrir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, a quien honramos y glorificamos por siempre. Amén y amén. Así que bienvenidos. Estamos hablando acerca de la oración sumo sacerdotal que hiciera nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oración el Señor declara, dice, y esta es la vida eterna en el versículo 3 de Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El apóstol Pablo, también en el libro de Colosenses, en su epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice la palabra de Cristo. Y quiero ser puntual. No dice que la Biblia, sino la palabra de Cristo. Porque cuando el apóstol Pablo escribe estas epístolas, no había tal Biblia. Ni siquiera dice las escrituras, sino que dice la palabra de Cristo. More en abundancia en vosotros. Mire bien, no dice mora, dice more. Y la idea es que uno tiene que tener una intención. Tú y yo tenemos que tener una intención de que efectivamente eso suceda en nuestras vidas. Si tú no tienes ninguna intención de que eso suceda en tu vida, no va a pasar. Es decir, que la palabra de Cristo no sea una visita en tu vida, no sea ocasional en tu vida, que no sea de vez en cuando en tu vida, sino que haga morada en nuestra vida todo el tiempo y cada día de nuestra existencia. No cada 8 días o cada reunión o cada vez que usted pueda. La pregunta es, ¿qué hace que algo deje de ser una visita y se convierta en parte de tu vida, de tu familia, de tu generación? Una habitación. Es decir, que en este día podría en este lugar en que cada uno de nosotros que somos una habitación, tú y yo somos una habitación, templo del Espíritu Santo de Dios, hacer que la palabra de Cristo sea una visita. Eso significa que de aquí a unas, qué sé yo, 4 o 5 horas, ya posiblemente nadie se va a acordar de lo que aquí se habló. Tal vez tú ya no te acuerdas de lo que hablamos el día domingo, por ejemplo, en la reunión, o hace 8 días, etcétera. O te llevas la palabra a vivir en ti, que es diferente a que sea de vez en cuando o una visita. Y eso no depende de nadie más que de cada uno de nosotros. Tiene que haber una intención de que eso efectivamente suceda en nosotros y con nosotros. Así que el apóstol Pablo le dice a los colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia. Y también dice, ¿cómo? Para los que no son creyentes, esto está espectacular. Y si eres el único en
tu casa, en tu familia. Tienes que buscar hacer tú esa habitación. Porque el apóstol Pablo dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que son muchas las opciones que tenemos cuando estamos en una reunión como esta. O cerramos todo y acá termina hasta la próxima reunión, hasta el próximo domingo. Y el Señor es en cada reunión la visita de la próxima reunión. O la palabra de Cristo, Cristo mismo, morando en nosotros todo el tiempo. Y aquí dice cómo. Dice enseñando. Así que alguien tiene que enseñar. Identificar maestros en nuestras familias. Identificar quienes se preparan. Identificar quienes se entrenan. Quienes enseñan. Sin duda alguna, los maestros. Luego están los que exhortan. Y muchos tienen en las familias aquellos que nos presionan o nos retan cada momento. Hay que evangelizarlos y que ahora nos reten entonces en Cristo. Dice, unos a otros, dando la apreciación como si estuvieran dos personas en un ring boxeando, pero no como un daño, sino como un trofeo para vencer a otros en el Señor. Luego el apóstol Pablo dice, exhortándonos a otros, enseñándonos a otros en toda sabiduría. Y eso significa no enseñar desde el dolor. Y después de que se han enseñado y se ha exhortado, y que nunca es un buen momento, ¿verdad? Nunca es un buen momento. Nunca es un buen momento estar enseñando y siendo enseñado para aquellos que viven en una nube que exhortar es lindo. Hay mucha gente en familia que siempre están exhortando y retándonos. No es un momento de decirle a alguien, te tengo que exhortar. Exhortar es cierto que significa consolar, pero consolar significa, escuche, consolar significa poner alcohol en la llaga. O sea, por más que las disfracemos, toda exhortación duele un poco. El apóstol Pablo dice, si tienes una familia en la que puedes hacer esto, entonces canten con gracia. Y no es haciendo chistes, es cantando con gracia. No puedes tener una hora de exhortación a todo el mundo. Nada más es un momento, un instante. Y luego el apóstol Pablo dice, cantemos, porque en algún momento hay que pasar por todo esto. El apóstol Pablo dice, cantemos en nuestros corazones. ¿Cómo? Bueno, busquen salmos e himnos y cánticos espirituales, no que alaben a Dios, sino que consuele el corazón del que has exhortado, del que has retado. Se puede tener momentos de tensión, pero tiene que terminar con canción.
Cuando un momento de tensión termina con esa tensión, con esa presión, escúcheme, no estuvo Dios. Pero cuando Cristo mora en nuestros corazones, tiene que haber todo esto, lo que está mencionando el apóstol Pablo. Si no, podemos ser católicos, evangélicos, protestantes, somos de todo menos hijos de Dios. Los hijos de Dios estamos enfocados que Cristo more en nuestros corazones todo el tiempo. Así que la iglesia del primer siglo no tenía no tenía estos formatos de salmos neotestamentarios que hablan de la cruz. Entonces, ¿cómo hacían para crecer la iglesia en el Señor? Bueno, aprovechaban sus hogares, aprovechaban las comuniones, las casas, decían, vamos a tener un tiempo de exhortación, vamos a tener un tiempo de enseñanza, pero todo esto, decían ellos, vamos a terminar cantando. Y no como nos enseñó la religión, que todo tenía que terminar llorando. No está mal que tú lo hagas, eso sí, lo sigues haciendo, está bien, pero hay que decir lo que se siente y luego terminar consolando los corazones con cánticos, con alabanza, sabiendo que aún la herida duele, pero es el Espíritu del Señor el que nos consuela. Entonces, ¿cuántos de los que están escuchándonos anhelan que el Espíritu Santo del Señor y la palabra de Cristo more en sus corazones? ¿Cuántos? Anhelo y deseo que usted también lo sea. Y eso marca la diferencia entre un Cristo que está visitándonos o visitándote y un Cristo que mora en ti todo el tiempo. Entonces eso va a depender de cada uno de nosotros. ¿Por qué dentro de la vida de los creyentes hay diferentes tipos de creyentes? ¿Por qué algunos parecen disfrutar más del Evangelio que otros? ¿Por qué parece siempre que en una misma familia, algunas personas dentro de una familia viven más plenamente el Evangelio que otros? Y permítame ver algunas diferencias que marcan esta diferencia entre los creyentes que habitan en un mismo lugar, en una misma congregación, en un mismo mundo y claro, en nuestras familias. La pregunta es, ¿cuántos creen? ¿Cuánto creen volumen de creencias? ¿Cuánto creen volumen de creencias? Y estoy hablando de volumen de creencia. Es decir, ¿cuánto volumen hay en ti de creer en Cristo? Así que tenemos que crecer en nuestro volumen de creencia. Si yo no tuviese que naturalizar esto, no es lo mismo el que cree 1 kilo que el que cree 20 kilos. Volumen, 1 kilo a 20 kilos. Creer es un volumen que va en aumento. Nuestro Señor dijo, si tuvieres 1 gramo de mostaza, si tuvieres 1 gramo de mostaza,
Es decir, es un volumen que se aumenta, no que se exagera. Exagerar algo que se cree es religión. Escúcheme bien. Exagerar algo que tú crees es religión. El volumen aumenta, no exagera. Aumentar lo que se cree es madurez. Y anhelo que cada día vaya en aumento de lo que creemos en el Señor, para que vayamos madurando en el Señor. Así que volumen. No es lo mismo un creyente que cree lo mismo que creía hace 2, 3, 5 años atrás que lo que cree hoy. No es lo mismo ese creyente. Así que el volumen de lo que creemos marca la diferencia. ¿Qué volumen de lo que tú crees puede marcar la diferencia de aquellos que no creen? Entendiendo que, sin duda alguna, que creer y fe son las mismas palabras en la Biblia. No hay dos palabras. Yo sé que en el español hay dos. Creer y fe en el español como que fueran dos palabras, pero en la Biblia no, hay una sola, creer y fe. En la Biblia creer y fe son exactamente la misma palabra. Así que el que se hace problema entre creer y tener fe está envuelto nada más en un vocabulario, pero no es así en el Señor. Volumen de creer. Así que todos los creyentes debemos saber que nuestras vidas se detienen, se paralizan, no avanzan, si el capital del volumen del creer es estático. No se mueve, ahí está. Me quedé aquí y aquí sigo, han pasado 20, han pasado 30 años y sigo lo mismo. No me muevo, no crece el volumen. Volumen de creer. Todos los creyentes debemos saber que nuestras vidas están detenidas si el capital del volumen del creer es estático. Hay muchas personas que dicen, porque yo hace 3 años atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, creía. Puede que esté bien, pero puede que haya sido muy, muy escaso. Entonces hay que aumentar el volumen de creer. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y es a través de la palabra. Ustedes son responsables en estar oyendo, en conectarse, en venir a las reuniones. Son responsables. ¿Qué hacemos cuando estamos en una reunión? Como esta, por ejemplo. Somos intencionales. Aumentamos el volumen de lo que creemos. Vamos a aumentar más el conocimiento. Porque en el aumentar el volumen de lo que creemos, producimos muchas cosas o vamos a producir muchas cosas. Por ejemplo, mejoramos lo que creemos mediocremente y comenzamos a desechar, a expulsar lo que hemos creído mal. Porque el volumen de la verdad, por ende, saca la mentira. Mientras más verdad hay, menos mentira. Mientras más mentira, menos verdad. Es como si tú tienes un vaso en tus manos y en ese vaso vacío pones basura, pero ese vaso lo llevas a un grifo de agua y permites, y abres las llaves y permites que el agua llene el vaso. Y en la medida que está llenando el vaso y rebasando el vaso,
la sola acción de estar ahí en el grifo, el agua abierta, va sacando toda impureza, sin necesidad de que tú tengas que hacer nada. Así que tú y yo tenemos una medida de plenitud. Al tener a Cristo en tu corazón, tienes una medida de plenitud, porque Él es el todo en todos. Entonces, cuando yo aumento el volumen de mi creencia, se produce un renuevo de la verdad. Creo mejor, pero en el mismo acto se achica la mentira. En el mismo acto se achica la ignorancia. Porque la verdad y la mentira, escuche, no pueden habitar juntos. No puede habitar la luz y las tinieblas juntas. O está la luz o están las tinieblas. No pueden habitar juntas. Solo que la mentira no se va porque tú digas, a partir de hoy se va. No, no. A pesar de que tú digas, grites, saltes, la mentira se va por el volumen de verdad que haya en tu vida. Por ejemplo, si tú a 5,000 litros de aceite, piensa en 5,000 litros de aceite, le tiras una gota de agua, no es determinante, no va a cambiar nada. Así es la verdad. Si tú a un volumen de mentira que hay en tu vida, le añades una verdad, no va a cambiar absolutamente nada en tu vida. Tiene que haber mayor volumen de verdad para que salga toda mentira. Así que la segunda cosa, ¿cómo creemos? ¿Cuánto y cómo? Las personas creen cosas y también creemos cosas, solo que no le ponemos intensidad a lo que creemos. Por ejemplo, la gente dice, yo creo que el Señor me puede sanar. Eso es creer. Yo creo que el Señor me puede sanar. Solo que hasta que el dolor de cabeza no se convirtió en un cáncer, ¿no es cierto? No pide oración, por ejemplo. Y en el corazón nunca dudó que Dios puede sanar. Solo que el cómo no se activó en la medida de urgencia para lo que creemos. O sea, yo creo para que lo que yo creo me funcione hoy, eso es un cómo creo. Por eso no podemos llenar de doctrina o no podemos llenarnos de muchas doctrinas. Dicen, yo creo que Dios prospera, yo creo que Dios sana, yo creo que Dios provee, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. Y cuando pasa algo, vamos a todas las cosas habidas y por haber antes de recurrir al trono de la gracia de Dios. Entonces las personas cambian. De pronto una persona que tiene un diagnóstico médico irreversible, inmediatamente se le prenden las luces y dice, yo voy a orar al Señor. Dicen, yo creo como dijo Isaías, por sus llagas fuimos nosotros curados, y comenzamos a repetir versículos bíblicos de memoria. Y eso no indica que no vas a ir al médico. Lo que indica es que tu corazón primeramente encontró urgencia en Dios. La pregunta es ¿cuánto y cómo? ¿Cuánto y cómo? Es entonces un volumen de acciones. Lo otro es volumen de creencias. Es volumen de acciones
Yo creo como acción. Tú conoces a personas que tienen algo en su corazón y después de 5 años dice, yo se lo iba a decir también. Sí, solo que ahora no me sirve. Porque después de 5 años, la verdad pierde vigencia. La mujer que tocó el borde del manto de Jesús dijo, si yo tan solamente tocar el borde, eso no es solamente un creer, sino buscar el cómo. Y entonces la mujer se metió en medio de la multitud. Le habrán golpeado, pateado, la habrán maltratado. Pero el cómo es la motivación de lo que creemos. Es decir, cuánto lo que yo creo me moviliza. La tercera cosa, ¿qué creen? Uno es volumen, otro son acciones y lo otro es pureza. ¿Qué crees? Eso significa que todo lo que creemos es mejorable en nuestra vida. Es volumen de humildad. Siempre mejorar lo que creo es un acto de muerte. Escúcheme bien, por favor. Siempre mejorar lo que creo es un acto de muerte. El dolor más grande que se produce en el corazón humano, es decir, que lo que yo creo ya no sirve. Porque Dios lo está cambiando, escuche, porque Dios lo está cambiando por algo mucho mejor, muchísimo mejor. Quiero decirte algo, a Dios le gusta cambiar nuestras creencias, a Dios le encanta crear y cambiar. No solamente el Señor quiere que nosotros cambiemos de creer, de cómo pensábamos según el diablo, sino que Dios quiere que cambiemos de lo que Él mismo habló. Por eso Abraham fue un hombre de fe, porque Dios le dijo, dame tu hijo. Y al rato cambió y dijo, no me lo des. A Dios le gusta cambiar. Y las 2 veces que le dijo, dame a tu hijo, y al rato le dijo, ya no me lo des, fue Dios mismo. No que era Dios y el diablo, fue Dios mismo. Dios puede hablar de algo que exactamente lo que no quieres que hagas, y tu salvación está en la dinámica de decirle, Señor, lo que tú quieras. Ese juego amoroso entre un padre y un hijo. Menos mal que Abraham practicaba esto, sabía esto, porque si no, nunca hubiéramos tenido a Isaac. Así que mi vida está determinada por el volumen de lo que creo. Tu vida está determinada por el volumen de lo que tú crees. El volumen de las acciones que me van a llevar a hacer lo que yo creo. Te van a llevar a hacer lo que tú crees. Y la pureza de lo que creo. Y eso podría marcar la diferencia en una familia, escuche, evangélica, que escuchan posiblemente al mismo predicador, pero en la vida es un tiro al aire. El otro es un tiro en el pie. El otro es una flecha que va a llegar al destino que no llegó otras generaciones. La palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, mora en abundancia. Eso habla de volumen, volumen en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia, habla de un volumen en vuestros corazones.
La pregunta es ¿cómo? Aumentando el volumen de lo que yo creo, de lo que tú crees. Y eso va a significar cosas como que todas tus experiencias pasadas tienes que dejarlas en un cuadro, porque ahora no te van a servir más. Es así como creían los apóstoles, es así como creían los profetas, es así como creían los maestros del primer siglo. Hechos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, del 1 al 3. Vamos a ver la expresión ministrar. Mientras que los creyentes no sepamos mejorar lo que creemos, no vamos a cambiar cómo vivimos. Y esto es tan importante que tú y yo lo debamos de saber. Mientras que los creyentes, los hijos de Dios, no sepamos mejorar lo que creemos, mientras no aumente en nosotros el volumen de creer, de fe en el Señor, no vamos a cambiar cómo vivimos. Por ejemplo, los creyentes no sabemos distinguir muy bien cuál es la diferencia entre cantar a Dios, alabar a Dios y ministrar a Dios. Las estadísticas muestran que cuando dices a una persona o en una congregación, el que está dirigiendo dice: vamos a cantar a Dios, vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios, vamos a ministrar a Dios. Básicamente, lo mismo piensa muchísima gente. Si así fuera, ya estaríamos violentando el principio que acabamos de decir. Porque la Biblia dice que en Hechos capítulo 13, los apóstoles no estaban cantando a Dios. Lo dice. Eso lo hacían los hermanos. Eso lo hacían las congregaciones, el pueblo. Adorar a Dios lo hacían los sacerdotes. Y también el Señor dijo que todos deberíamos de aprender a adorar a nuestro Padre Celestial, absolutamente todos. Pero el apóstol Pablo dice, la Biblia dice en Hechos 13, que estaban ministrando al Señor. Y eso es algo diferente. Ministrar al Señor es algo diferente. Existe una palabra, ministro, muchas palabras en la Biblia, y una de ellas para ministro del Señor es diácono. Y diácono es la persona que siempre está listo. Son aquellos que dicen: usted solamente dígame qué hay que hacer y estoy listo para hacer
lo que usted me manda. Eso sería un diácono. Después están los que se dedican a la liturgia, que son personas que siempre tienen una tendencia para hacer algo en la liturgia de la congregación. Son personas que dicen, si hace falta que predique, yo estoy listo. Quiero predicar, me encanta predicar, me encanta tocar la música, me encanta cantar, quisiera, me encanta, me gusta. Eso se llama en la Biblia ministros litúrgicos. Les encanta la liturgia. A algunos les encanta servir. Dicen, a mí no me ponga a predicar, a mí póngame a servir, pero no a predicar. Todo eso está contemplado en la Biblia. Los diáconos, los litúrgicos, pero están otros, que es la palabra que se usa acá en Hechos capítulo 13, que dice ministrando al Señor. Así que recuerde, tenemos diáconos, litúrgicos y ministradores al Señor. En el original es juperetes. En el griego es juperetes. ¿Y sabes quién es el juperete? Juperete es el que dice que estos ministrando al Señor, y estos ministrando al Señor habla de juperetes, que allí no es diácono, ni tampoco es liturgia, no es gente haciendo una reunión, sino que un juperete significa un remero, uno que está remando. El remero que está remando en un barco, en un yate, dale, rema y rema y rema. Entonces, lo que está diciendo acá, dice, y estos juperetes, y estos remando. Así que, ¿quiénes son los que ministran al Señor? Son personas que se ponen sobre sus hombros que algo funcione. Se ponen sobre sus hombros algo que funcione para todos. Piense por un momento en un barco a remo del siglo que el apóstol Pablo vivía. Había gente que iba en ese barco, unos durmiendo. Iba gente que en ese barco que iban sirviendo a la gente. Y el apóstol Pablo dice que él no pertenece a ese tipo de servidores que dicen, si hace falta algo, cuente conmigo. No, él no pertenecía a ese tipo de personas. Y que ese tipo de personas siempre en todas las congregaciones hay. Sino que él, dice la Biblia en Hechos 13, que los apóstoles y profetas pertenecían a los que reman. Es decir, ministrar al Señor significa remar, que tú sabes que si tú no lo haces, ni yo no lo hago, se va a detener el propósito eterno de Dios. Así que la pregunta es, ¿cuántos quieren ser ministros del Señor? ¿Cuántos? Los que están oyendo, ¿cuántos de ustedes quieren ser ministros del Señor? Si es así, bueno, ubiquémonos, ubícate.
Porque si tan solamente te gusta hacer algo circunstancialmente, diciendo, por ejemplo, si hace falta algo, acá estoy. Ese es un servidor. Pero eso no sería ministrar al Señor. Porque la pregunta es, ¿quiénes son los que ministran al Señor? Son aquellos que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de saber de que si tú no mueves el remo, nada se va a mover. Y eso es una medida de madurez. Los que reman, los que reman, los que reman. Y tú sabes, en tu casa, por ejemplo, en tu familia, en las congregaciones, en todo lado están ese tipo de personas, los que reman y reman. Entonces es impropio decir, yo voy a ministrar a Dios sin una responsabilidad sobre tus hombros. No puedes decir que estás ministrando al Señor si no tienes ninguna responsabilidad sobre tus hombros, sobre tu vida. Así que anhelo y deseo en esta hora que tú también seas aquellos que ministramos al Señor, aquellos que hemos asumido una responsabilidad de que el propósito eterno de Dios no se detenga. Y eso habla de una medida de madurez. Eso habla de cuán maduro y cuánto de volumen de Cristo está en tu vida. La responsabilidad de saber que si tú no mueves, nada se mueve. En tu casa, en tu familia, como padres, a veces como hijos. Si tú no tomas la responsabilidad de mover, nada se va a mover. Anhelo y deseo que tú tomes hoy esa responsabilidad. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora. Tú sabes, Señor, que hoy necesitamos ese tipo de personas que ministran al Señor, que son ministradores del Señor. Que podamos, Señor, saber y entender que tú estás en nosotros y que esa medida del volumen de creer aumente cada día más y más. Si no cambia nuestra medida, nuestro volumen de creer no va a cambiar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra nación. Señor, que asumamos ahora mismo esa responsabilidad en el nombre de Jesucristo, de cada uno de los santos. Gracias una vez más por este tiempo y esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que muchísimas gracias, amados. Recordarles que el sábado a las 7 de la mañana también estamos reunidos acá y los invitamos. Y los domingos estamos acá en vivo y en directo a las 9:30 de la mañana. Bienvenido a todos. Gracia y paz a cada uno de ustedes.